todos y bienvenidos a este debate, a esta instancia, un hecho histórico para el interior del país. La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, a través de su canal Cardinal TV, los canales locales de los cables del interior adheridos a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados y demás medios de comunicación que retransmiten la señal a una de las máximas expresiones de la democracia. Un debate de ideas, un debate donde posiciones opuestas tendrán la oportunidad de exponer los motivos por los cuales la ciudadanía debe votar una u otra papeleta. Se trata del referéndum obligatorio del próximo 27 de marzo, que luego del proceso cumplido con la recolección de las firmas constitucionalmente requeridas, pondrá a consideración la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Los protagonistas del debate, los senadores Óscar Andrade, del Frente Amplio, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Muy buenas noches, senador Andrade. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar por acá. Buenas noches, senador Guido Manini Ríos. Buenas noches, mi agradecimiento a CUTA por haber accedido a organizar este evento. Yo creo que es importante este debate que enriquece a la democracia, sobre todo dada la importancia de la jornada del 27 de marzo. Muchas gracias. A los senadores, bueno, en la conducción y moderación del debate me acompañan una colega y un colega del interior del país. Vamos a presentar a Fernanda Perrone, de Canal 11 de Las Piedras. Bienvenida, Fernanda. Gracias, realmente es un placer. Buenas noches para todos, estar en esta jornada junto a Fernando, junto a Fabricio y por supuesto junto a los senadores que son los verdaderos protagonistas de este evento tan importante para nuestro país. Bueno, también vamos a presentar al anfitrión, un gran anfitrión, con gran servicio de todos nosotros en la jornada de hoy, Fabricio Álvarez de TV Florida. Bienvenido, Fabricio. Es un gusto para nosotros en Florida recibirlos, de verdad. Agradecidos de esto, no queda más que decirle gracias y bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, además agradecemos al Centro Comercial e Industrial de Florida, a TV Florida, a los cables Florida Satelital, Mundo Visión y Video Cable Florida, a Cardinal TV y a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados por esta posibilidad. Bueno, vamos ahora con los compañeros Fabricio y Fernanda a la explicación de cómo será el formato de este debate. Bien, el debate será con un formato en bloque de exposición de ideas y luego la posibilidad de 2 réplicas para cada uno de los senadores protagonistas. De común acuerdo con los comandos de campaña de ambos líderes políticos, se eligieron 4 ejes temáticos, 2 elegidos por cada debatiente y luego, en presencia de ambas partes, se sorteó el orden en que comenzarán sus exposiciones en la noche de hoy. Los temas abordados y el orden de los mismos serán: seguridad pública, propuesto por el senador Guido Manini Ríos; vivienda, propuesto por el senador Óscar Andrade. Continuando con la temática, seguimos con educación, en este caso propuesta por el senador Guido Manini Ríos, y relaciones laborales, propuesto por el senador Óscar Andrade. En dicho orden, los debatientes tendrán 4 minutos cada uno de exposición y luego comenzarán las réplicas de 1 minuto, donde podrán intercambiar y contestar las exposiciones. Una vez culminadas las intervenciones, exponiendo sobre los ejes temáticos del debate, los senadores tendrán la posibilidad de un mensaje final de 2 minutos cada uno, cuyo orden también fue sorteado junto a los comandos de campaña que se encuentran hoy aquí presentes. Ahora sí, sin más, queda todo dispuesto para comenzar a escuchar las propuestas de los senadores Óscar Andrade, del Frente Amplio, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, que comenzará exponiendo sobre qué votar el próximo 27 de marzo. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Y bueno, presentamos el primer tema, en este caso Fabricio, el tema seguridad pública. Bien. Seguridad pública. Capítulos referidos a normas penales, normas sobre proceso penal, legislación profesional policial, normas sobre estupefacientes, normas sobre adolescentes privados de libertad, normas sobre gestión de la privación de la libertad.
Bueno, comenzamos con el debate. Como estaba estipulado, tiene sus primeros 4 minutos de exposición el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Bueno, una de las principales razones por las que la gente en noviembre y octubre del año 19 puso a esta coalición que hoy gobierna en el gobierno fue, sin lugar a dudas, la situación de inseguridad que se vivía en el país y la percepción de que no iba a haber grandes cambios de continuar los gobiernos del Frente Amplio. Un índice de asesinatos que nos colocaba en el continente solo por debajo de Venezuela, de Colombia, de Brasil, miles de rapiñas, de hurtos, de violencia de todo tipo, bochornosas fugas de la cárcel central, pero sobre todo la convicción de la gente de que no se iban a cambiar las políticas porque esto obedecía a algo ideológico, se partía de la base de que el delincuente era la víctima y la sociedad era la victimaria. Así no lo entendía la mayoría de la población, si bien entendemos que es un tema complejo y que muchas veces el delincuente no ha tenido oportunidades en la vida para seguir otro camino. De esa forma se han aplicado políticas y protocolos que tendían a limitar el accionar de quienes tienen que defender a la sociedad. Todos recordamos episodios como que quedaron registrados en cámaras, como móviles policiales corridos a pedrada de los barrios, como un policía que no atinó a sacar su arma y fue abatido por el delincuente, un director nacional de policía que dijo públicamente que la policía no podía entrar a determinados barrios. Esto llevó a que los partidos que hoy integran la coalición en su campaña propusieran soluciones, propusieran herramientas a la policía, el endurecimiento de penas y también darle al ciudadano garantías para poder defenderse de alguna acción delictiva. Claro que estamos todos de acuerdo que se necesitan políticas profundas, políticas de educación, políticas que den puestos de trabajo, pero mientras esas políticas no llegan los efectos, es necesario no dejar a la sociedad inerme, es necesario proteger a la sociedad. Y de eso se trata en los 33 artículos de la LUC que se refieren a seguridad y que se quieren derogar. Esta ley a la población honesta, a aquellos que quieren salir adelante en la vida ganándosela con el fruto de su esfuerzo, aquellos que no quieren vivir rodeados de delincuentes, aquellos que no quieren tener enfrente de su casa una boca de venta de pasta base, aquellos que no quieren seguir con el corazón en la boca cuando un hijo o un familiar sale de su casa y regresa a altas horas o que tienen que dejar la casa sola, a ellos esta ley los protege y les garantiza el goce de sus derechos. A los delincuentes, a los violentos, esta ley les dice que se les va a aplicar todo el peso de la ley y que se va a poner especial énfasis en el combate al narcotráfico. A la policía, que se le va a dar el respaldo que necesita, que se le va a dar el respeto que se merece. Nosotros creemos que no se puede aceptar la idea que se quiere imponer de que esta ley favorece a los más poderosos, a los más oro. Creemos que por el contrario, y sobre todo en temas de seguridad, esta ley favorece a los más frágiles, a los que no se pueden pagar una seguridad privada, a los que no se pueden enrejar, los que no pueden pagar costosas alarmas, los que dependen del buen funcionamiento de la policía y de la justicia para vivir en paz. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora también tiene sus 4 minutos de exposición sobre el tema seguridad pública el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. Queridas uruguayas, queridos uruguayos, el último domingo de marzo el pueblo está convocado a ser legislador por un día. Y hay artículos sobre la seguridad ciudadana que están cuestionados. Y es bueno que podamos concentrar la discusión en los cambios que proponen esos artículos. La Cátedra de Derecho Penal y Criminología, de manera unánime, rechaza los cambios propuestos, por ejemplo, en legítima defensa, que establecen
que le dan más jerarquía a un establecimiento agropecuario que al hogar, que según la Constitución es un sagrado inviolable. Y hace un segundo cambio muy profundo respecto a legítima defensa, porque modifica el criterio de legítima defensa colocando que cuando está agredido cualquier contenido patrimonial, se ampara en legítima defensa independientemente de que no hubiera existido agresión. La combinación de estos artículos permite, por ejemplo, que un muchacho que salta un alambrado por unas manzanas y el hurto está mal, nadie comparte el hurto, la respuesta pueda ser el homicidio. No hace falta ser ni honesto ni deshonesto para entender que este cambio es profundamente negativo. Los cambios en legislación policial quitan garantías y libertades individuales. La Constitución de la República sostiene que nadie puede ser preso, en el artículo 15, sino infragante y delito, habiendo semiplena prueba de él o por orden escrita del juez competente. No es motivo para ser detenido olvidarte de la cédula. Todos los especialistas, cuando se aprobaron los cambios en procedimiento policial, sostuvieron, estuvo en el Parlamento el alto comisionado de Naciones Unidas, que esta combinación de más capacidad operativa de la policía y menor rendición de cuentas se prestaba para abuso, impunidad y violación de derechos humanos. En julio del año pasado, la Asociación de Defensores de Oficio, que tiene en su espalda el 92% de las causas penales, presentó 86 denuncias a la Suprema Corte de Justicia de lesiones. Una persona que quedó sorda porque le perforaron el oído en una golpiza. Allanamientos ilegales. Es más, tengo la documentación acá. Allanamientos ilegales que llevaron a que el juez después tomara la disposición de que el procedimiento de detención fue un procedimiento equivocado. Para proteger a la policía lo que hay que hacer es no darle chalecos vencidos a la policía. Para proteger a la policía lo que hay que hacer es proteger el salario y no bajarle el salario a las policías. Proteger a la policía no implica que un policía cuando te detenga no tenga que avisar al fiscal. Que un policía cuando tiene que hacer un procedimiento no tenga que avisar al fiscal. Eso le quita garantías a la ciudadanía. Tercero, la inflación punitiva. Casi el 80%, según el informe del comisionado de cárceles, de las mujeres que están presas con sus hijos o embarazadas, el 78% está presa por delito de comercialización de droga no violento. 4 años se establece la LUC como pena mínima para la comercialización de droga no violento, cualquier tipo de droga y cualquier cantidad. Y esto lo hace en un país donde la pena por el homicidio intencional, la mínima es de 2. O sea, la ley de urgente consideración, cuando nos hablan los especialistas de que no tiene ninguna relación con la dosimetría penal, ubica una pena del doble a cualquier comercialización de droga, por menor que sea, que del homicidio. Bueno, solamente legislando de manera atropellada se pueden entender estas cosas. Es más, en el cambio de legítima defensa, y sería bueno que en el intercambio el senador Manini lo pueda aclarar, se suprime una referencia que decía lo siguiente: el que se defiende no puede colocar como motivo la venganza, el resentimiento u otro motivo ilegítimo. ¿Cuál es la razón para este cambio? Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Tiene 1 minuto ahora para responder el senador Guido Manini Ríos. En la legítima defensa se sigue manteniendo la proporcionalidad, la progresividad. Es claro que la cátedra y los distintos especialistas siempre mantienen 2 bibliotecas, como se dice. La misma cátedra se opuso cuando en el año 2013 se aprobó la ley de faltas. Las soluciones que propone el senador Andrade ya vimos, después de 15 años de gobierno frente a amplistas, a qué nos ha llevado. Esos excesos de que tanto se mencionan, muchos de ellos no están denunciados. Han habido excesos siempre en la historia de este país, con LUC o sin LUC, y siempre se los ha identificado, investigado y castigado como corresponde. Nosotros lo que pensamos que claramente aquí no se llegó al gatillo fácil que se anunció. Aquí lo que se presume es la legitimidad de la acción policial. No puede ser que un policía termine en el juzgado junto con el indagado, como lo hemos visto una y otra vez. Agradecemos al senador Guido Manini Ríos. Ahora también tendrá su minuto para poder responder el senador Óscar Andrade. Bueno, la cátedra en este caso fue unánime.
Cuando fue Germán Aller sostuvo que la Asamblea fue muy participativa con destacados integrantes. Está en la versión taquigráfica, muchos pertenecientes a los partidos tradicionales y fue unánime en destacar que el cambio era profundamente negativo. Lo mismo dice el comisionado de cárceles, un especialista, que sostiene que desestimular la posibilidad del trabajo y estudio en las cárceles transforma las cárceles en un infierno y aumenta la reincidencia. Presentó documentación muy precisa sosteniendo que el subgrupo de población privada de libertad que trabaja y estudia tiene un nivel de rehabilitación mucho más alto que el subgrupo que no trabaja y no estudia. Que esos componentes iban a generar mayor tensión en el sistema carcelario. Nos lo alertó cuando se votó la ley de urgente consideración. Yo tengo acá el gráfico de muertes en las cárceles. Pasamos de un promedio de en torno a las 40 muertes anuales en las cárceles a 86. Nos debería dar vergüenza de girar teniendo estos resultados cuando los especialistas, antes de que votáramos las normas de la ley de urgente consideración, nos alertaban acerca de estos resultados. Cinco segundos más. Por ese inconveniente que hubo ahí. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, seguimos. Tiene también su minuto para hablar sobre este tema de seguridad pública, senador Guido Manini Ríos. Seguramente el problema carcelario es grave y amerita soluciones específicas, pero no podemos por eso decir que los delincuentes no tienen que estar presos, no podemos ir a la solución que se aplicó en el primer año del gobierno de Frente Amplio en el año 2005. Nosotros creemos que aquí la oposición se está alejando del ciudadano honesto y está mirando este problema desde la óptica de aquel que está dispuesto a delinquir, desde aquel que está dispuesto a desafiar a la autoridad. Creo que la LUC lo que pretende es defender a la inmensa mayoría de los uruguayos honestos que no pueden quedar inermes ante el avance de un crimen que año tras año es cada vez más grave. Nosotros estamos convencidos que esta ley se debe completar, por supuesto, con una policía instruida, preparada, bien equipada, bien pagada, como decía el senador, pero también una policía bien dirigida y bien comandada. Esa es la integridad de la solución a este problema. Gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora, bueno, minuto para el senador Óscar Andrade, también respondiendo sobre seguridad pública. No, esto recién comienza, digo, el intercambio, y está bueno que no nos adjudiquemos intenciones. O sea, yo creo que es un profundo error del gobierno cuando establece un paquete de medidas que facilitan el lavado de activos en opinión de todos los expertos. Pero no le voy a adjudicar a quienes votaron esa norma que están del lado de los que promueven el lavado de activos. Sí creo que es una profunda contradicción que la ley de urgente consideración, por ejemplo, aborda la problemática compleja de los adolescentes en conflicto con la ley penal después de 6 años sostenidos de caída de los delitos, de caída profunda de los delitos, menos de 1/3 de los adolescentes privados de libertad de los que teníamos en el 2014, cuando el pueblo uruguayo se pronunció sobre el abordaje y la propuesta de la baja de la edad de imputabilidad, con medidas tales como duplicar los plazos de prescripción por delitos leves, por delitos graves, orientar al juez que tiene que tener en cuenta el contexto del adolescente, no para minorar la pena, sino para agravarla. 5 segundos. O sea, este tipo de propuestas parecen tener más que ver con una mirada para la tribuna que un análisis reflexivo de una situación que requiere ponerle pienso estratégico. Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Bueno, el agradecimiento a los dos senadores. De esta forma finalizamos el primer bloque de los ejes temáticos con el tema seguridad pública. Pausa, luego de la misma seguimos en vivo a través de Cardinal TV, el canal del país, de los canales locales, de los cables del interior y muchos medios de comunicación que están retransmitiendo esta señal para este debate de la LUC entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. Pausa y volvemos. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? ¿Y ahora? ¿Por qué brindamos? ¿Por vos? ¿Por mí? Ah, bueno. Pero qué casualidad. No esperaba verte tan pronto. ¿Se conocen? Sí, claro. No, acá hay un error. Me estás confundiendo. Ningún error. O sea, la foto no miente. ¿Agustín, sos vos? Te digo que me estás confundiendo. Ese no soy yo. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste?
Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. El mejor carnaval samba del Uruguay se palpita en todo el país por Cardinal TV. En vivo por Cardinal TV, el canal del país. La televisión para abonados del interior cuenta con 421.000 conectados a los servicios. Gracias al esfuerzo de todos los cableoperadores, eso permite emplear a más de 2.000 personas de forma directa, con $20 millones al año en salarios, y permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de $40 millones al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo. Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Continuamos, estamos en este debate en vivo para todo el país. Vamos con el próximo tema y es vivienda. Les recordamos, propuesto por el senador Óscar Andrade. Esta sección de la ley de urgente consideración refiere al capítulo 2 del régimen de arrendamiento sin garantía y va desde el artículo 426 al 459 inclusive. Muchas gracias, Fernanda, por la explicación del tema. Comenzamos la exposición sobre el tema vivienda. Tiene sus 4 minutos el senador Óscar Andrade. Adelante. Uruguayos, uruguayas, me ha tocado estudiar muchos regímenes de garantía de alquiler en el mundo, de cómo se regula por parte del Estado la situación de la vivienda, porque aún en los países que son más poderosos en términos económicos, la especulación en la vivienda es feroz. Y todos prestan especial atención al momento de la recontratación. Intentan, para evitar que haya especulación y abuso, que los contratos tengan plazos largos. La ciudad de Bruselas, por ejemplo, tiene 3 años, con opción a 3 años más y 3 años más. O sea, durante 9 años no tenés la posibilidad de que haya un salto abrupto en el cobro del alquiler. En el caso de Viena, un 60% de los pisos tienen intervención del Estado. En Francia se regula mucho que no puede haber contratos cortos salvo razones de fuerza mayor. En este caso, la ley de urgente consideración con respecto a los alquileres amontona un conjunto de iniciativas que son todas feroces, hasta crueles con la familia. Voy a poner algunos ejemplos. Primero, se maneja discrecionalidad absoluta en los plazos. En segundo lugar, que al fin del contrato habilita una multa de hasta 4 meses y medio el valor del arriendo si te demorás un día en entregar la vivienda. En la discusión parlamentaria uno puede ir a las actas y encuentra al senador Domenech diciendo
Yo no conozco contrato de alquiler que tenga una multa así al final, cuando se debatió en el Senado. En tercer lugar, lo que ubica es un plazo de desalojo brevísimo. Brevísimo para el mal pagador, que es el que tiene apenas 3 días de atraso, pero también muy breve para el buen pagador. En cuarto lugar, ubica una mora que es usura, pero usura pura. Si tenés 3 días de atraso por cualquier dificultad, un hijo enfermo, problemas en el trabajo, imaginemos este año en el que hubo pandemia, imaginemos una empresa que se dedica al transporte escolar o a la organización de fiestas y eventos o a los gimnasios. Para salir del atraso, el incremento es de un 60% sobre la cuota. Pero además, a la hora del desalojo, contra todo lo que sería la sensibilidad de cualquier uruguayo promedio, el juez no tiene posibilidad de dar prórrogas por casos de fuerza mayor fuera de los 5 o 6 días. Esto es, si una familia tiene que enfrentar el desalojo y se trata de una mujer que está cursando el embarazo, se trata de una mujer que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene dónde ir, con la propuesta de alquileres de la LUC terminás afuera. El argumento que se quiere colocar es un argumento insólito. Dicen, esto crea el alquiler sin garantía. Cuando en Uruguay cerca de 80.000 hogares ya alquilaban sin garantía previo a la LUC. Es más, entre las familias que tienen contrato, entre un 12 y un 15%, información además que viene en el plan quinquenal de vivienda, o sea, el gobierno la conoce, alquilaban con contrato y sin garantía. ¿Qué sabemos de este universo, que es el principal afectado con este cambio de la LUC? Que la mitad de estas familias están en el quintil más bajo de ingreso. En medio de una pandemia, con una situación económica desfavorable, con caída pronunciada de los ingresos de los hogares, la oferta que hace el Poder Ejecutivo y que votó la coalición es una forma de desalojo feroz. Achica también los plazos para la defensa, apenas 6 días hábiles. O sea, ante un litigio, la familia, estas familias que son la mayoría pobres, como bien dice la encuesta continua de hogares, también van a tener dificultad para defenderse. Por estas razones es que decimos, uruguayo y uruguaya, que le va a tocar ser legislador el 27 de marzo. ¿Usted votaría un tratamiento así? Quienes defienden la LUC además dicen que esto no afecta a la ley anterior. ¿Pero qué son, adivinos? ¿Cómo saben cómo va a reaccionar el mercado? 10 segundos. Y si no, el mercado impone que el 20, el 30, el 40 o el 80% de las viviendas se ofrezcan en esta condición. Muchas gracias, senador Oscar Andrade. Sus 4 minutos para exponer sobre el tema vivienda para el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Indudablemente la imagen de la embarazada y sus 5 hijos que puede perder la vivienda nos sensibiliza a todo, pero también podemos pensar que esa embarazada es la propietaria de esa vivienda y que esa vivienda le permite llegar a fin de mes con sus costos, con sus pagos, y que cuando el inquilino no le paga le genera serios problemas. O esa embarazada también puede estar buscando algo para alquilar y no tiene forma de acceder a una garantía, y esta ley le permite acceder a esa embarazada también a la vivienda. Yo creo que para hablar de vivienda tenemos que remontarnos al origen del problema, ir al 1 de marzo del año 2020, donde después de 15 años de gobierno frente amplistas, la solución habitacional, la situación habitacional en este país era realmente crítica. Más de 60.000 viviendas como déficit habitacional, 650 asentamientos donde casi 200.000 uruguayos vivían en forma indigna. Realmente no se encontró solución al tema de la vivienda en esos 15 años, a pesar de haber habido más dinero que nunca, a pesar de los buenos precios de la venta de nuestros productos, de haber multiplicado la deuda externa por 4, para solucionar el tema de la vivienda no hubo nunca el dinero suficiente. Si se hubiera utilizado el dinero que se dilapidó, y por nombrar solamente 3 casos, la regasificadora, ANCAP y Pluna, en vivienda se hubiera terminado con el tema de los asentamientos y muchos problemas más. Por otro lado, en este país se estima que hay unas 53.000 viviendas vacías, viviendas que no están volcadas al mercado de alquileres. Esta ley lo que busca es en cierta forma estimular que parte de esas viviendas se vuelquen al mercado de alquileres para lograr de esa forma bajar el precio de los alquileres. Y para ello hay que darle ciertas certezas al propietario. El propietario que no es
ese estereotipo que se pone, el rico poseedor de decenas de inmuebles que quiere maximizar su negocio. Generalmente se trata de alguien de escasos recursos que alquila la pieza del fondo y que con eso complementa su magra jubilación y puede llegar a fin de mes. Se le generan serios problemas cuando el inquilino no le paga. Hay que darle ciertas garantías para de esa manera lograr que pueda volcar su vivienda al mercado. Tiene que tener la certeza, la rapidez de poder hacerse nuevamente con su bien y en cierta forma compensar así esa falta de garantía que tal vez no le permita resarcirse del deterioro que pueda tener su vivienda. Creemos que hay que pensar en forma integral, hay que pensar también en ese propietario que depende de ese alquiler. En Argentina se aprobó hace poco una ley, este mismo gobierno que está ahora, una ley que da todas las garantías, todas las demoras en los desalojos, todo pensando desde el punto de vista del inquilino, olvidándose del punto de vista del propietario. ¿Y qué se logró? Falta de viviendas en el mercado, encarecimiento de los alquileres y el propio gobierno ahora está viendo la forma de poder cambiar la ley, ir a una ley muy parecida a lo que dice la LUC. En definitiva, esta ley protege a los más vulnerables, a los que no pueden llegar a tener una garantía, a los que están en el clearing, a los estudiantes, a los extranjeros, a aquellos que en definitiva no van a ceder a la garantía y de esta forma van a tener una oferta mayor. Hay sí gente que alquiló sin garantía antes, a ellos no los toca porque esta ley no es retroactiva. Nosotros pensamos que esta ley es, en definitiva, es buena para la gente, sobre todo para los más vulnerables, y que hay que considerar todo el conjunto de afectados que hay en nuestra sociedad. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora vamos a comenzar con las réplicas a propósito de este tema de vivienda. Tiene 1 minuto el senador Oscar Andrade. Yo comparto que parte de la preocupación que tenemos que tener es las garantías para la gente que no tiene garantías de alquiler. Lo que no puedo entender es la coherencia ante esa preocupación y el recorte que existió a las partidas de garantía, porque el Estado en el año 2010 empezó a establecer una garantía pública de alquiler y el presupuesto nacional las recortó. Entonces, hay que acompañar esa preocupación por las garantías que cubrieron a 10 y 11.000 hogares en el último periodo, o las propuestas de becas para los jóvenes del interior que van a Montevideo con recursos y no recortar los recursos. En segundo lugar, cualquier estudio serio sobre los asentamientos irregulares en el Uruguay va a encontrar que el estallido de los asentamientos irregulares, que pasa de 2.000 hogares a 50.000 hogares, lo encontrás en el periodo 85-2005. Y del 2005 al 2020 hay temas que no se resolvieron. Pero el plan quinquenal que presentó el gobierno reconoce que hay 297.000 hogares que dejaron de tener condición de precariedad en su vivienda. Muchas gracias, senador Oscar Andrade. Tiene su minuto también para contestar sobre este tema el senador Guido Manini Ríos. Bueno, precisar que la situación de los asentamientos es realmente gravísima y que eso fue heredado de este gobierno y que indudablemente no se solucionó a pesar del viento de cola. Quiero hacer una precisión sobre el tema de la usura que habló el senador referente a ese pago que se le cobra a aquel que no puede pagar, el artículo 445. Ese artículo recoge el artículo 51 de la ley vigente, la 14.219, y es para interrumpir el proceso de desalojo. Es a favor del inquilino y no en contra. Esta ley claramente beneficia al más vulnerable, pero también le da ciertas garantías al propietario para que sus propiedades estén volcadas al mercado. Esta ley además agrega una nueva modalidad, no deroga para nada la vieja ley 14.219 que sigue tan vigente como estaba antes. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. También tiene su minuto para contestar sobre este tema vivienda. Nuevo minuto para el senador Oscar Andrade. Tanto no se puede decir que es lo mismo, que para ser considerado moroso en el régimen anterior tenías que tener 10 días de atraso, una intimación judicial y 10 días más de atraso. En la norma actual, 3 días de atraso y un telegrama. Y el incremento es de un 60%, superior a lo que establecía la norma actual. No tiene punto de referencia o de comparación. Hay que pensar en el propietario. Yo comparto eso que hay que pensar en el propietario. Ahora, cuando se armó la comisión para atender
los problemas de la pandemia, planteamos un subsidio de alquiler para las familias que estaban afectadas por perder el trabajo en medio de la pandemia, para tener la condición de que el propietario recibiera ingresos. Y la coalición de gobierno no acompañó la iniciativa que presentamos en el diálogo social para que hubiera recursos para atender no solamente a la familia que había perdido el trabajo, sino que el propietario también tuviera de dónde resarcirse. O sea, acordarse del propietario no es de regular el mercado de alquileres de manera tan feroz. Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Bueno, continuamos con el tema y ahora con el tema vivienda, y ahora también tiene su minuto el senador Guido Manini Ríos. Esta ley también se preocupa por el inquilino. Al haber un contrato inscripto, le da garantías de que no va a ser desalojado antes del vencimiento del contrato y de esa manera no terminar necesariamente en un asentamiento que no han parado de crecer. Creemos claramente de que esta ley protege a los más vulnerables, protege a aquellos que no tienen otra forma de acceder a una vivienda, de acceder a una garantía. Sacar estos artículos significaría, en definitiva, perjudicarlos, condenarlos muchas veces a terminar en una pensión o a terminar en un asentamiento. Es una modalidad más que se agrega a la ya existente. Nadie obliga a esta modalidad. Por otra parte, el propio senador Alejandro Sánchez ha dicho que la mayoría de los propietarios no se va a amparar a esta ley porque lo que les sirve es alquilar con garantía. Por lo tanto, eso de que el mercado va a ir a esta modalidad es muy discutible y yo no lo creo que sea así. Muy bien, muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Gracias a ambos senadores. De esta forma hemos cerrado otro de los ejes temáticos de este debate, como lo fue el tema vivienda. Proponemos una pausa, luego de la misma seguimos en vivo a través de Cardinal TV, el canal del país, a través de los canales locales, de los cables adheridos a la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados y también a través de todos los medios que están retransmitiendo este debate con, bueno, este hecho histórico. Desde el interior del país, debate por la LUC entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. Pausa y seguimos. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? ¿Y ahora? ¿Por qué brindamos? ¿Por vos? ¿Por mí? Ah, bueno. Pero qué casualidad. No esperaba verte tan pronto. ¿Se conocen? Sí, claro. No, acá hay un error. Me estás confundiendo. Ningún error. O sea, la foto no miente, Agustín, ¿sos vos? Te digo que me estás confundiendo. Ese no soy yo. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos.
El mejor carnaval samba del Uruguay se palpita en todo el país por Cardinal TV. En vivo por Cardinal TV, el canal del país. Continuamos con este debate histórico desde el interior del país. Vamos a referirnos al tema educación propuesto por el senador Guido Manini Ríos. Esta sección de la ley de urgente consideración, una de las más extensas en cuanto a artículos impugnados, refiere desde el artículo 127 al artículo 198. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de 4 minutos por parte del senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Yo creo que la inmensa mayoría de los uruguayos está de acuerdo de que la educación está en franca decadencia, que la educación ya no es aquella educación pública niveladora que tuvimos hasta hace no mucho tiempo, que le daba oportunidades al hijo del rico y al hijo del pobre. Yo creo que los números son elocuentes. El 60% de los jóvenes no terminan el liceo. El 30% de los jóvenes son lo que se llama analfabetos funcionales. Leen, pero no entienden lo que leen. Realmente el futuro del país en estas condiciones es bastante poco optimista. Nosotros pensamos que ante esta realidad hay dos caminos. Uno es no hacer nada, seguir como se venía haciendo, ninguna reforma significativa, no poder avanzar en ningún terreno, seguir de esa manera. Y la otra es la de implementar un camino de cambio. Y eso fue lo que resolvió esta coalición que hoy está en el gobierno. Indudablemente que para eso debe de vencer una resistencia al cambio. Todos recordamos al presidente Mujica que decía educación, 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 y en su mandato no pudo avanzar en mayor cantidad. Todos recordamos al presidente Vázquez que hablaba del cambio del ADN de la educación y que incluso tuvo que echar para atrás un decreto de esencialidad de la educación. Ambos presidentes, todo el periodo del Frente Amplio, digamos, la voluntad fue torcida por un sindicato que se creyó el ombligo del mundo, el centro del sistema educativo, y que dejó de lado al verdadero centro del sistema educativo, que son los educandos. Para eso, este gobierno quiere implementar o comenzar a implementar la reforma educativa, que a esta altura es impostergable, porque en eso le va la vida, sobre todo a los sectores más frágiles de nuestra sociedad. La ley de urgente consideración incluye 34 artículos que se quieren derogar y que tocan distintos aspectos, de los cuales yo voy a tratar solamente 4. El primero de ellos se refiere a la gobernanza, es decir, se cambian consejos desconcentrados de educación inicial y primaria, de secundaria, de UTU, y se los transforma en direcciones generales unipersonales. Con eso, ¿qué se logra? Se logra una mayor coordinación al estar presentes los directores en el CODICEN, se logra disminuir las trabas burocráticas, se logra más ejecutividad en el momento de aplicar las medidas que son necesarias. La gobernanza no deja de lado ningún tipo de autonomía ni deja de lado la opinión de los docentes, simplemente le da mucho más posibilidades de llevar adelante los cambios que se implementen. Por otro lado, en segundo lugar, se le da cierta autonomía a centros educativos que están en contexto territorial y cultural crítico, buscando generar un sentimiento de pertenencia y de involucramiento en sus integrantes. En tercer lugar, se avanza hacia el título universitario de los docentes, un reclamo de larga data en el cual el Frente Amplio no pudo avanzar. Por último, se le da más incidencia al Ministerio de Educación y Cultura, que entre algunos de sus cometidos tiene que elaborar el Plan Nacional de Educación y remitirlo al Parlamento.
Creemos que son todos pasos para iniciar un camino de reformas que a esta altura del partido nadie puede discutir que es realmente impostergable. En ello le va la vida a los más humildes de nuestra sociedad que dependen del buen funcionamiento de la enseñanza pública. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora tiene sus 4 minutos para exponer sobre el tema de educación el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. La tasa de egreso en la educación media superior ha sido el caballito de batalla. En el año 2020, el INED hace una investigación y habla de 40 años de la educación media superior en Uruguay. Y colocan esa investigación por década. Y la variación media anual del 80 al 89 fue 1,88. La peor de todas del 90 al 99, 0,27. Y mejora en los periodos del 2000 hacia acá. Y sobre todo mejora en los últimos 10 años. Es cierto que hay mucho para mejorar en la tasa de egreso de la educación media superior, pero en el 2005 la tasa de egreso no alcanzaba en el entorno del 30%. Y en todas las franjas de edades se mejoró la educación. ¿Cuántos estudiantes universitarios ingresan a la educación en el interior? Bueno, pasamos de 800 al entorno de 5.000. Pero no es eso lo que estamos discutiendo hoy. Lo que estamos discutiendo hoy son los cambios en la ley de urgente consideración. En la campaña electoral, en el 2019, el senador Manini decía que la reforma educativa no será posible sin la participación de todos los actores involucrados, en particular los docentes. Y lo que hace la ley de urgente consideración es ensayar una reforma educativa en contra de la comunidad educativa. Y si había dudas acerca de qué tan en contra de la comunidad educativa, alcanza con ver las elecciones a los integrantes del cuerpo docente en el Consejo Directivo Central. ¿Solo suponemos que quieren eliminar toda la representación docente porque somos mal pensados? No. El senador Manini sabe que cuando va el ministro de Educación y Cultura y se presenta a presentar el proyecto de la ley de urgente consideración, sostiene, sin que le tiemble la voz, que su propuesta definitiva es eliminar también la representación de los docentes en el CODICEN. Están en actas. Ahora, pulverizan la representación docente, violentan la autonomía, que es un principio que nada tiene que ver el Frente Amplio. Hay que ir a Varela, a Ferreira, a Pibel Devoto, a Figari. O sea, hay una larguísima tradición de que la educación tiene gobernanza en la autonomía y educación en libertad. Algunos cambios de la ley de urgente consideración. ¿Cómo delegar en el director del centro la posibilidad de la continuidad laboral del docente con una referencia tan ambigua como su vinculación con el proyecto del centro permite discrecionalidades? Nos dijeron que necesitaban urgentemente iniciar un proceso de cambios. Ese proceso de cambio sacrificó 2/3 de la representación de la Universidad de la República, de la UDELAR, que tiene más del 80% de la producción científica en el Sistema Nacional de Educación Pública, que dejó de ser pública. También se recortan 2/3 de la ANEP para crear una nueva institucionalidad, que era urgente. ¿Por qué era urgente este cambio en la educación? ¿Sabe Uruguaya, cuántas veces se reunió el Sistema Nacional de Educación nuevo creado o la Comisión Coordinadora de Educación Pública desde que se votó la ley de urgente consideración en julio del 2020 para impulsar estos cambios urgentes? Julio del 2020, febrero del 2022. Ni una sola reunión de esta nueva institucionalidad. No se hacen los cambios educativos sin la comunidad educativa. El senador Manini nos dice que no se logró crear, como establece la ley, el Instituto Universitario de Educación en Formación. Los consejos de formación en educación tienen el 98,5%, son públicos, pero no se logró formar porque no nos dieron los votos y requiere mayoría especial. Y de un plumazo se sustituye 10 años de trabajo de esa institucionalidad, de trabajo de extensión, de trabajo de formación, y se plantean becas para la formación universitaria en educación, que es solamente el 1,5% de la educación privada. Muchas gracias, senador Óscar Andrade. Bueno, ahora comenzamos con las réplicas. Tiene 1 minuto para contestar, comentar el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Claramente, con las propuestas del senador Andrade, no se avanzó hacia el título universitario de los docentes. Lo que se está planteando ahora es un camino.
Acá los docentes no quedan de lado, no quedan ignorados, siguen participando del CODICEN de la ANEP, siguen teniendo su participación en el Centro de Formación en Educación. Lo que tiene autonomía por normas que nos rigen es el CODICEN de la ANEP, que la sigue manteniendo en la misma forma. Nosotros estamos convencidos de que aquí se quiere hacer ver como que va a ir en contra de la participación de la comunidad cuando no es ese el espíritu. Aquí lo que se busca es que todos participen y particularmente los docentes. Por eso se están las disposiciones para el fortalecimiento de la formación docente, para avanzar hacia ese título universitario que es el anhelo que ellos vienen planteando desde hace mucho tiempo. Aquí no se pueden agitar cucos, cosas que realmente después no se plasman en la realidad. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Ahora, bueno, también tiene su minuto para responder sobre el tema el senador Oscar Andrade. Adelante, senador. Entre las cosas que se incorporan por la ley de urgente consideración que estamos impugnando tiene que ver con que se suprime del texto el garantizar la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular. Y esto no se trata solamente de un tema de literatura, sino de práctica. Porque en los últimos 15 años pasamos de la cobertura en tiempo extendido de 29.613 alumnos a 70.917. También en la cobertura de 3 años, que no era obligatoria, pero tuvo una tendencia sostenida a incrementar la cobertura. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2019. El mismo capítulo que habla de las becas en formación para educación, que repito, la formación para educación de carácter universitario está hoy solo en universidades privadas, se hace en el mismo contexto, en el mismo momento, donde no solamente hay una rebaja del presupuesto educativo, no solamente hay una rebaja para ciencia y tecnología de los recursos, sino que además de la rebaja se recortaron cerca de 9.000 becas de Uruguay Estudia, en todo el 2020 y en todo el 2021. Muchas gracias, senador Oscar Andrade. Continuamos con las réplicas, en este caso, 1 minuto para el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Aquí claramente lo que molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se ha adueñado de la enseñanza en los últimos años. Una cúpula sindical que no permitió hacer los cambios que había que hacer en su momento. Y todos recordamos las palabras muy duras que tuvo el presidente Mujica para con esos sindicatos, pero yo quiero hoy traer a colación palabras del jefe de la campaña por el sí, Esteban Valenti, que ha dicho que los sindicatos se deben una mea culpa de cuánto aportaron y cuánto dañaron la educación. Dijo que los sindicatos son los principales promotores de la educación privada y que son el principal freno para los cambios que la educación uruguaya necesita. Dijo, se tiene que saber que el escollo principal para un cambio en la educación es el espíritu conservador y reaccionario de determinadas direcciones sindicales de la enseñanza que además de todo desprestigian a los sindicatos. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Tiene su minuto para contestar a propósito de este tema el senador Oscar Andrade. Yo creo, uruguayos y uruguayas, que el escollo principal que tuvimos durante muchos años para encontrar mejores resultados educativos fue la desigualdad y un presupuesto raquítico. Nos criamos en un Uruguay donde una frase popular, cuando uno estaba muy mal económicamente, era decir, usted tiene más hambre que un maestro de escuela. Los que condenaron durante muchísimos años a presupuestos raquíticos, a la educación y al deterioro, quieren ahora darnos cátedra y lección de la importancia de la educación. Ahora, no llego a entender la relación entre la estigmatización de la organización sindical y el recorte del presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida del presupuesto para la investigación científica. Por ese camino, seguramente que no. Con menos participación, seguramente que no. Sacando a los maestros de los consejos de primaria después de 100 años, seguramente que no. 5 segundos. Eliminando la posibilidad del Congreso en la educación, seguramente que no. Muchas gracias, senador Oscar Andrade. Gracias a ambos senadores. De esta forma finalizamos otro de los ejes temáticos de este debate, el tema educación. Pausa. Luego de la misma continuamos. Nos queda un eje temático más y también, bueno, tendremos todo el gran cierre de este debate de la LUC entre los senadores Oscar Andrade del Frente Amplio y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Pausa y continuamos.
Deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? ¿Y ahora? ¿Por qué brindamos? ¿Por vos? ¿Por mí? Ah, bueno. Pero qué casualidad. No esperaba verte tan pronto. ¿Se conocen? Sí, claro. No, acá hay un error. Me estás confundiendo. Ningún error. O sea, la foto no miente, Agustín, ¿sos vos? Te digo que me estás confundiendo. Ese no soy yo. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. La televisión para abonados del interior cuenta con 421.000 conectados a los servicios. Gracias al esfuerzo de todos los cableoperadores, eso permite emplear a más de 2.000 personas de forma directa, con $20 millones al año en salarios, y permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de $40 millones al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo. Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Estamos prácticamente llegando al último de los temas para debatir por parte de los senadores. Les recuerdo, antes de ir al mismo, que luego de que debatan tanto el senador Andrade como Manini Ríos, tendrán 2 minutos para expresar a la población su mensaje final. Vamos al próximo tema que refiere a relaciones laborales y seguridad social. Esta sección, la número 7 de la Ley de Urgente Consideración, refiere al capítulo 1, Libertad de Trabajo y Derecho de la Dirección de la Empresa, y al capítulo 3, la elección de los directores del Banco de Previsión Social. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, ya comenzamos con las exposiciones sobre este tema
Relaciones Laborales y Seguridad Social. Tiene sus 4 minutos el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. Como toda la ley de urgente consideración, no buscó acuerdos, consensos, diálogo entre las partes, sino que impone. Por primera vez en la historia del Uruguay se reglamenta el derecho de huelga y se reglamenta sin diálogo social, sin la posibilidad de buscar acuerdos y se reglamenta en un contexto de caída pronunciada de los salarios y de las jubilaciones, que cualquier uruguayo o uruguaya lo puede constatar cuando va a la feria, cuando va a la carnicería, ni hablar si se arrima cerca de un surtidor. Y es pensado sobre una filosofía. Pareciera que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza, y ahí altera uno de los 3 pilares básicos de la defensa del derecho laboral: negociación colectiva, sindicato y derecho de huelga. Y lo hace para que, en opinión del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, en versión taquigráfica cuando va al Parlamento, sostiene lo que en buen romance, hablando del artículo que estamos impugnando, es otorgar patente de corso para la utilización de rompehuelgas. Este era el pronóstico. ¿Cuál fue la aplicación de la ley de urgente consideración cuando los trabajadores de la industria frigorífica de Canelones intentaron defenderse de una rebaja salarial? La empresa contratando trabajadores externos a la planta para sustituirlos, la policía garantizando que los trabajadores que estaban movilizados en defensa del salario no pudieran hacer sus manifestaciones. Lo mismo pasó con la empresa Alonso y Alonso, al costado de la Tahona. Más de 40 compañeros que reclamaban por estar fuera de caja. Había muerto un trabajador por COVID de una empresa que incumplía las medidas sanitarias. El resultado, la empresa sustituye a los trabajadores por trabajadores ajenos a la plantilla y si estos trabajadores se movilizaban impidiendo el ingreso, cometían un delito. A nosotros nos parece que parte de una filosofía profundamente equivocada que deteriora más de 100 años de conquistas sociales y laborales. Uruguay, por la lucha de los trabajadores, pero también por el vallismo, pasó a ser de los primeros países en el mundo en reconocer las 8 horas de trabajo. Un sistema de diálogo social y negociación colectiva que en la década del 40 instaló los consejos de salario. Ahora tenemos un cambio profundo que parte de una filosofía: pensar que los problemas en el trabajo lo tienen los trabajadores organizados, cuando en realidad cualquier estudio sensato, cualquier estudio serio, cualquier estudio riguroso va a encontrar que la evasión de aportes, el no pago de salario, el incumplimiento de medidas de salud y seguridad, el acoso, el trabajo infantil que en Uruguay sufren 60.000 niños, no está en aquellos lugares donde hay fuerte sindicalización. Uno encuentra esas formas de precarización y de abuso en los lugares donde hay débil representación sindical. Sin embargo, hay una obsesión. Cualquier estudio de los conflictos en el Uruguay, que tantas veces se cuestionan, va a encontrar que la inmensa mayoría de los conflictos nacen en incumplimientos patronales. Y estos cambios se hacen sobre una premisa. Se dice que el trabajador que no quiere o no puede participar de la huelga, porque poco se hablan de las presiones patronales, de los despidos al trabajador que adhiere a una medida para que tenga libertad de ingresar. Eso, uruguayas y uruguayos, ya existía en Uruguay. Cualquiera de los televidentes sabe que el día de un paro general, el que no adhería a la medida iba a trabajar y aún en las ocupaciones, ante un juez se presentaba y en horas había una acción de amparo, en horas. Pero era la justicia. El cambio fundamental que hace la ley de urgente consideración, que la respuesta a una manifestación de trabajadores ya no es más una acción que tiene que dirimir la justicia, ahora es la policía. Los derechos nunca pueden ser un obstáculo para el desarrollo, son condición para el desarrollo. Muchas gracias por su exposición al senador Óscar Andrade. Ahora tiene sus 4 minutos para exponer sobre el tema de relaciones laborales y seguridad social el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. En todo caso, reglamentar el derecho de huelga es un mandato constitucional, pero no es el caso de esta ley. Esta ley lo que hace, como en tantos otros aspectos, es defender los derechos de los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles en las relaciones laborales? Son aquellos trabajadores que no se pueden dar el lujo de perder su jornal por adherir obligados a una medida de fuerza la cual pueden no compartir. Son aquellos que son sometidos a la prepotencia cuando quieren trabajar un día de huelga,
quieren trabajar y son sometidos a violencia física o psicológica, como lo hemos visto una y otra vez. El artículo 392 de la LUC lo que hace es garantizar el derecho a la huelga a los huelguistas, el derecho al trabajo a los trabajadores, el derecho de propiedad a los empresarios. Son todos derechos constitucionales y recordamos que la Constitución no prioriza un derecho sobre otro. Garantizar derechos constitucionales tiene que ser la obligación de todo gobierno. En este caso, además, es una exigencia de la OIT desde hace mucho tiempo de preservar o de garantizar los derechos de trabajadores y empresarios. Nosotros creemos que en el tema piquetes, ya que se mencionó, es uno de los temas que a veces puede derivar en formas violentas del ejercicio de la huelga, que es lo que no se autoriza expresamente, ya sean piquetes duros, ya sea sabotaje, ya sea boicot, todo aquello que después impide retomar la actividad una vez que terminó la medida de lucha. El artículo 468 declara ilegales los piquetes que cortan la libre circulación, garantizando un nuevo derecho, pero no se refiere exclusivamente al tema relaciones laborales, sino que también a todo tipo de piquete. Nosotros estamos convencidos de que acá hay que contestar determinadas preguntas. Primero que nada, ¿quién le resarce el salario, el jornal, a qué trabajador que no pudo ir a trabajar obligadamente contra su voluntad? Segundo, ¿por qué tiene que sufrir violencia física o psicológica un trabajador que quiere ir a trabajar? Lo vimos hace poco en la elección de horas de la UTU. ¿Por qué un empresario tiene que sufrir la rotura de sus maquinarias o la pérdida de su materia prima? Lo vimos hace un tiempo en Friopan, la fábrica Friopan. Nosotros creemos que tal vez lo que le moleste al senador Andrade sea que haya libertad de elegir si se quiere adherir o no adherir, si se quiere ir a una medida que a veces se decreta por una ínfima minoría de una asociación sindical. Creemos que si quiere que todos entren a trabajar, bueno, va a tener que convencerlos a todos y los convence que entren, pero esa es la forma democrática, no a prepo. Nosotros tenemos la concepción clara de la importancia que tienen los sindicatos. No estamos contra los sindicatos, pero creemos que las relaciones laborales van en el sentido de que el trabajador no trabaja para el empresario y mucho menos contra el empresario. Debe trabajar con el empresario. Tiene que sacar adelante la empresa y eso se da más en empresas de pequeño y mediano porte. Nosotros coincidimos con lo que decía José Enrique Rodó referente a que el trabajador aislado puede ser objeto de intereses ajenos y el trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Los sindicatos sí los defendemos en la medida que cumplan con su cometido de defender las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Muchas gracias al senador Guido Manini Ríos. Ahora, bueno, comenzamos con las réplicas. Tiene 1 minuto para exponer el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. En América Latina hay mucha violencia política, es más, hay muertes por violencia política en una parte importante de América Latina. No es el caso de Uruguay. Lo que estamos instalando arriba de la mesa es una forma de reglamentación de un derecho fundamental que ha habilitado prácticas que no he escuchado la opinión del senador Manini, como estas. Quebrar un derecho fundamental como la huelga, contratando trabajadores ajenos a la huelga para pasar por arriba de ese derecho y privilegiar de esa manera políticas de depredación salarial, que he visto la política salarial de estos dos últimos años, que ha sido de rebaja generalizada, o sea, de rebaja para los sectores que han tenido problemas, pero también de rebaja para los sectores que han tenido crecimiento. Se explica que cada proceso que aplica el neoliberalismo de esta característica necesita disciplinar la acción de los trabajadores y las trabajadoras. Capaz no tienen nada contra los sindicatos, 5 segundos. Pero lo cierto es que no se les nota. Muchas gracias al senador Óscar Andrade. Ahora tiene su minuto para responder o replicar el senador Guido Manini Ríos. Adelante, senador. Nosotros podemos tener diferencias sobre la concepción de las relaciones laborales. Lo que no tenemos es un doble discurso.
ese discurso de ciertos actores que hablan de enfrentar al gran capital y por otro lado negocian con las grandes empresas a espaldas de las pequeñas y medianas empresas, negocian condiciones y laudos que las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar y que por lo tanto termina favoreciendo un proceso de concentración del capital, así como se ve también en el medio rural, de concentración de tierras como no se había visto nunca en el último siglo. Nosotros creemos que ese doble discurso, como aquel de los que se dicen defender las empresas públicas y las gestionan de tal forma que las dejan expuestas al primer viento privatizador, o aquellos que defienden a los trabajadores, que dicen defender a los trabajadores, pero con políticas totalmente intransigentes generan la pérdida de fuentes de trabajo, como lo hemos visto una y otra vez. Muchas gracias al senador Guido Manini Ríos. Ahora, bueno, tiene su minuto para replicar nuevamente el senador Óscar Andrade. Adelante, senador. No, yo cuando me dicen recién del proceso de concentración de capital pensé que iba a explicar el negociado que existió en el puerto para entregarle un monopolio privado a Catón Natí. Ellos dicen que no están en contra de los trabajadores. Pero bueno, hay que conocerse por los frutos, por los hechos. En el presupuesto nacional votaron una norma que establece que la empresa, el empresario que falsifica documentación y estafa a los trabajadores, se les baja la multa a la mitad. Y el Banco de Previsión Social resolvió que el trabajador va a tener ahora la mitad del tiempo para reclamar hacia atrás si está fuera de caja. El propio trabajador. Además, el mismo BPS resolvió que en sus fiscalizaciones va a dejar de controlar los laudos. Y en el Parlamento, además, votaron que compulsivamente los trabajadores en el año 2020 podían no gozar su licencia vacacional y transferirla para un año después. Capaz que no están en contra de los derechos de los trabajadores, pero uno mira los frutos que han salido del árbol y parece bastante claro para qué lado rumbea la orientación económica de este gobierno. Muchas gracias, senador Óscar Andrade, por su exposición. Bueno, un minuto para el senador Guido Manini Ríos. En cuanto a la concepción del modelo de país, sin lugar a dudas tenemos profundas diferencias. Ustedes ven un país con pocas y grandes empresas, con los trabajadores en situación de dependencia asociados en grandes sindicatos, y la vida social como un tire y afloje entre esos sindicatos y esas grandes empresas. Nosotros, en cambio, en Cabildo Abierto, tenemos el sueño de que cada uruguayo pueda ganarse la vida con el fruto de su esfuerzo, ya sea como trabajador independiente, ya sea como pequeño o como mediano empresario, ya sea en el mundo del comercio, en el mundo de la industria, de los servicios, de la producción rural, del mundo del trabajador profesional. Pero indudablemente ese no es el modelo de país que hemos heredado, el modelo de país que favorece a las grandes empresas con condiciones que no pueden pagar o ahogan a las pequeñas empresas. Muchas gracias, senador Guido Manini Ríos. Bueno, de esta forma los senadores han culminado la exposición de los 4 ejes temáticos que estaban dispuestos para este debate. Adelante, Fernanda, y se vienen los mensajes finales. Gracias, Fernando. Es así, estamos llegando a la instancia final de este debate de ideas. Les recordamos una vez más que el orden en que brindarán sus mensajes los senadores ha sido sorteado en conjunto con los respectivos comandos de campaña. Y el turno, en primera instancia, para sus 2 minutos, es para el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Hay una referencia de Montesquieu que sostenía que no hace justa una cuestión que esté en la ley, sino que es al revés. Por ser justa tiene que estar en la ley. El último domingo de marzo los queremos convocar a votar sí. Los queremos convocar a votar sí en defensa de la educación pública, a votar sí en defensa del derecho a la vivienda, a votar sí para que no se le pueda ocultar información a la justicia por una sola persona o al Parlamento, a votar sí para que las tierras de colonización tengan que ver con poder poblar la campaña. Los queremos convocar, uruguayos y uruguayas, a votar sí, porque de la misma forma que logramos juntar las firmas para que se abriera paso a la presencia soberana,
también tenemos que contestar a una forma de gobernar. Asumió un gobierno que sostenía que no se trataba de saltear una mitad por la otra mitad. Y el planteo general era un planteo de intentar construir acuerdos. Y la respuesta que tuvimos fue una reforma educativa sin la comunidad educativa, una reforma laboral sin los trabajadores, quebrar un acuerdo de construcción de una ley de inteligencia que llevó casi 10 años y un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad. El Uruguay de hoy necesita en esta clave democrática abrirle paso a la esperanza. Yo creo que vamos a un domingo de marzo en el que tenemos que votar con mucha cabeza y con mucho corazón, defendiendo algunas tradiciones que nos vienen muy lejos de la historia. No se elige el último domingo de marzo ni partido político ni legisladores, pero sí se elige votar por un mejor país para vivir. Gracias, senador Óscar Andrade. Cerrando el debate, tiene 2 minutos el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Nosotros creemos que esta ley es una ley justa, es una ley necesaria, es una ley que defiende a los más frágiles, porque les brinda seguridad, pone al educando, al alumno en el centro de la discusión, garantiza o permite a aquellos que no tienen garantía de alquiler acceder a alquileres, porque garantiza los derechos de los trabajadores. Es una ley que en los casi 20 meses que tiene de vigencia no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice el senador Andrade. Nosotros creemos que los propulsores del sí, de la oposición, nuevamente están recurriendo al miedo, como lo hicieron de cara al balotaje del año 19, como lo hicieron con la pandemia, ahora lo hacen con el referéndum. Pronosticaron gatillo fácil, pronosticaron desalojos express masivos, pronosticaron la fundición de Antel y nada de eso ocurrió. Nosotros no queremos que esta discusión por el referéndum nos lleve de vuelta a presenciar el doble discurso al que hemos asistido durante tantos años. El doble discurso de aquellos que, hablando de defender a los más débiles, en realidad han sido funcionales a los intereses más poderosos. No otra cosa significaron los 15 años de medidas económicas del astori-vergarismo, y no lo vi nunca al senador Andrade oponerse a esas políticas. Nosotros creemos que el 27 de marzo lo que está en juego acá es continuar con el proceso de reformas que se inicia con la LUC o volver al casillero inicial, volver al 1 de marzo del 2020, volver a retroceder en materia de educación, de seguridad, de relaciones laborales y de alquileres. Por eso convocamos a la población a no retroceder, a votar no y a defender esta ley de urgente consideración. Gracias, senador. Fabricio, estamos prácticamente llegando al final. Exactamente. Finalizando este debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos, reiteramos el agradecimiento a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados por la organización del mismo, a los canales Cardinal TV por la producción, al canal TV Florida por el apoyo, a los 2 senadores por la confianza y a los comandos de campaña por la coordinación que esperamos haya contribuido a la mayor información pública de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. Como anfitrión, desde nuestra Florida, repetimos lo que desde hace 15 años expresamos. ¡Viva el interior! Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, nos unimos a ese mensaje también. Y ahora, bueno, cerrando al despedirnos, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, a través de su presidente Washington Melo, a quien llamamos aquí, a que se haga presente junto a nosotros, va a entregar un reconocimiento a los senadores Óscar Andrade, del Frente Amplio, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Gracias, senador Andrade. Gracias, senador Guido Manini Ríos, por ser parte de este debate y también elegir a CUTA a través de Cardinal TV y a los canales de cable del interior del país y demás medios de comunicación que han retransmitido el mismo, por llevar adelante esta instancia histórica para nuestra democracia y que da inicio a los debates abiertos de cara a la instancia electoral del próximo 27 de marzo. En nombre de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados,
Muchas gracias a todos. Gracias.